concentración y el corazón dispuesto para lo que pueda tener Dios para nosotros hoy, ¿no? Ayer empezábamos el día con Laura hablándonos de 5 paradas o características de la fe, ¿no? Donde en la fe Dios es el protagonista, la fe como algo racional, como la fe como algo que nos capacita, y la fe como algo que nos hace formar parte de una historia más grande, la historia del pueblo de Dios. Y seguro que en nuestros seminarios podemos aprender diferentes cosas sobre cómo ser misión en una sociedad que, bueno, necesita oír del mensaje de Jesús. Pues vamos a hacer un pequeño resumen de los anuncios. Espero que todos los que estáis aquí habéis ya dejado libre vuestra habitación. Si no es así, recordad que a las 12 hay que hacer el check-out y tenéis la posibilidad de dejar la maleta en el restaurante enfrente de donde hagáis el check-out, que os indicarán en la recepción, muy amables. Aparte de eso, ¿quién ha comprado aquí todos sus regalos de Navidad? ¿Podéis levantar la mano? Solo 2, bien, hay futuro. Entonces, la solución es que os paséis por Andamio, que cierra a las 12, ¿vale? Compréis al menos un libro que va a bendecir a alguien mayor, pequeño, intermedio, todas las edades, y os lo llevéis porque a las 12 va a cerrar el espacio Andamio. Aparte, los ponen de regalos súper bonitos, o sea, os hacen todo el trabajo para ponerlos simplemente en el árbol. Queremos también dar las gracias por la ofrenda de ayer, que fue de 2.702,56 euros, y aquellos que no pudisteis ofrendar porque no os pilló en el momento, que sepáis que podéis hacer un bizum o podéis también dar una ofrenda en el espacio Andamio, ¿vale? El bizum es 03397. Y si aún no habéis visto los stands que quedan por la sala, los stands van a estar abiertos de 11:30 a 12. Y dicho eso, vamos a dar ya paso a Jauma, que nos va a contar quiénes son los grupos graduados y qué hacen. La mitad de tu vida despierto, lo vas a pasar en el trabajo. 80 a 90.000 horas en tu vida vas a estar trabajando. Por lo tanto, no hay lugar más interesante, más importante que tener un claro concepto de misión en el lugar donde vas a pasar la vida. Y nosotros, GBG, queremos acompañarte en el camino. Queremos ser compañía para tu misión, compañía para tu camino, descubrir cuál es tu lugar de misión y emplearte en él. La misión de GBG es la misma que el resto de GBU, tenemos una sola misión, un solo propósito. Yo creo que es una de las cosas fuertes que tenemos, que es claridad en la visión. Y nosotros lo que queremos es ser discípulos de Jesús, que Jesús sea visible en ese lugar, pero también hacer otros discípulos de Jesús en el sitio al que el Señor nos ha mandado. Mira, hemos concebido todo lo que es el proceso de GBG como un itinerario que vas a comenzar en el momento en que te gradúes. Y si estás graduado ya lo has comenzado hace días, y a partir de ese momento pasaremos por Transitio, jóvenes profesionales, los grupos profesionales, pasaremos por las iglesias, pasaremos la vida en la iglesia, y la iglesia tiene que ser una ayuda, un apoyo, hasta Reinicia, que nos va a ayudar con el proceso de la jubilación. Os hablo un poco de Generación Transitio. Generación Transitio está pensado para uno de los momentos más claves de la vida, lo que se llama la primera gran transición en la vida. Siempre has sido estudiante, toda la vida has sido estudiante, y de golpe eso se detiene y el paso es que eres un profesional. Esto es un cambio muy importante, el ser estudiante a profesional. Y queremos acompañarte en ese paso. Uno entra dentro de un momento que se llama la crisis del cuarto de la vida. Y es un momento donde todas las seguridades que habían estado apoyándote en aquel momento, de algún momento se retiran, ¿no? Y quedas en un entorno que te es extraño. Por eso creamos grupos locales. Tenemos ya en 9 ciudades de España grupos locales de Transitio. Tenemos un encuentro anual, producimos recursos, tenemos una página web que es transitio.es para los que estáis transitando por esa etapa de la vida. Justo cuando se termina esto, te apoyamos un año más, porque solo son 3 años los años de Transitio, pero hay un año más especial para ti. 3 fines de semana de formación, pero un mentor contigo de tu profesión
más senior que te acompaña durante todo este año y te ayuda a que te salgan bien las cosas en tu profesión. A continuación, la segunda parada, ¿no?, de nuestro tren de la vida profesional, de ese apoyo en ese momento, son los grupos profesionales. Los grupos profesionales trabajamos personas de una misma profesión. Es difícil que un abogado entienda a una enfermera. Es bastante complicado, pero que una enfermera entienda a otra enfermera es mucho más sencillo. Que un docente entienda a un docente es mucho más sencillo. Y eso es lo que tratamos de hacer. Reunirlos para tres cosas muy importantes, que tienen que ver con la comunión, que tienen que ver con la formación y que tienen que ver con la misión. Tres cosas fundamentales que como profesionales debemos estar haciendo. Comunión, contarnos situaciones que estamos pasando igual y ayudarnos, darnos respuestas para superarlas. Formación, que es ser un abogado cristiano, no un abogado simplemente, sino un abogado cristiano, que es ser un arquitecto cristiano, es ser un empresario cristiano. Bien, todo esto es lo que se trata dentro de los grupos profesionales. Finalmente, el tema de misión, que para nosotros no es suplementario, no es secundario, sino que es fundamental, que es demostrar a Jesús y proclamar a Jesús también en ese entorno específico en el que estamos. Tenemos también encuentros, y encuentro como este, cada año tenemos GBG, encuentros de los grupos profesionales, fórum de apologética, y finalmente llegamos a Iglesia en el Trabajo. Iglesia en el Trabajo implica que vamos a pasar la mayor parte de nuestros fines de semana en nuestras iglesias. Y es muy importante que la iglesia nos apoye no solo en tanto a miembros de iglesias, sino que cuando estemos aquí arriba, los pastores, los líderes, lo que veamos no es dónde estáis el domingo, sino dónde estáis el lunes y el martes y el miércoles y el jueves. Por eso apoyamos a las iglesias con material para que ellos nos ayuden a estar toda una semana de misión en nuestros lugares de trabajo. Finalmente, acabamos nuestro proyecto con Reinicia y tenemos ahí, cuando te jubilas, te acompañamos también los 3 primeros años en ese otro cambio tan difícil de la vida. Y termino con esto, si queréis más información, en el stand de GBG. Gracias. Hoy vamos a empezar orando, así que os invito a ponernos en pie y vamos a extender nuestras manos para hablar con nuestro Dios. Señor, te damos gracias por todo lo que nos estás diciendo estos días. Gracias porque podemos acercarnos confiadamente delante de ti. Gracias porque podemos tener fe en ti y porque tú nos ayudas a ser valientes. Y gracias porque podemos vivir como tú quieres con tu ayuda, Señor. Hoy venimos como tu pueblo para adorarte y también para renovar nuestras fuerzas. Tú conoces la situación de cada una de las personas que estamos aquí, si estamos en una etapa buena de la vida, si estamos pasando dificultades, problemas, tú lo sabes todo, Señor. Pero te queremos dar gracias porque sabemos que tú nos cuidas y que siempre nos ayudas. Y queremos darte gracias también porque nos amas, nos llamas y nos recibes. Gracias, Señor. Amén. Si abatido y dolido estás y cansado del peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama.
Solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra Amén. Qué bonita manera de comenzar esta mañana acercándonos al trono de nuestro Dios. Cuando nos acercamos a Dios a dejar nuestras cargas, Él nos da ánimo y nos da fortaleza para cumplir la misión que nos dejó Jesús. Y Jesús nos enseñó a orar de una manera muy particular. Él nos enseñó a orar: venga tu reino, que tu voluntad se haga en la tierra como en el cielo. Y es que llevarnos al cielo a nosotros es la obra de Dios a través de Cristo. Pero traer el cielo a la tierra es la obra de Dios a través de nosotros. Y somos la evidencia de Dios aquí en la tierra. Tenemos una responsabilidad muy grande, tal vez demasiado, pero tenemos una promesa, y es que el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que seamos la evidencia del reino de Dios, cada uno de nosotros en el lugar donde el Señor nos ha puesto. Tú ves valor donde nadie lo ve. Con los escombros reconstruyes todo otra vez. Tu corazón, ¿quién podrá comprender? Oh, cuán profundo es tu amor, cada manera.
cuanto más conozcamos a Dios y más cerca estemos de Él, mejor podremos percibir el reino espiritual que nos rodea. Y la creación que vemos a nuestro alrededor adora constantemente a Dios. Y en el cielo, en su presencia, hay una adoración perpetua de miles y miles de seres celestes y de miles y miles de redimidos que a lo largo de los siglos han muerto y han ido a la presencia de Jesús. Y es increíble que nosotros desde aquí, desde la tierra, podamos unirnos a esta adoración perpetua que hay en la presencia de Dios. Y os invito a terminar este tiempo adorando junto con esta creación, con los ángeles y con el pueblo de Dios de todas las generaciones, cantando a ese Cordero que venció, al que es santo por siempre. Se postran a adorarle, le cantan al Cordero que venció. Los que nos precedieron y los que en él creerán, le cantarán a aquel que ya venció. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande. Potestades, tu nombre sobre todo es.
eres el Santo y te damos gracias por ser nuestro Salvador, por ser nuestro Dios. Y gracias por esta eternidad gloriosa que podemos disfrutar ya aquí en la tierra, Señor, adorando junto con todos los seres que tú has creado, porque tú eres el único digno, Señor, de recibir nuestra adoración. Gracias, Señor, por estar en nuestra vida. Bendito seas en tu nombre. Amén. Podéis sentaros. Muchas gracias, Dina. Gracias al grupo de alabanza que nos ha llevado súper bien y nos ha puesto en el tono adecuado para empezar la reunión. Y hoy es nuestro privilegio terminar las exposiciones bíblicas de Hebreos. Espero que cuando volváis a casa os querráis leer todo el libro de Hebreos, porque yo ahora tengo curiosidad por leer bien la carta y qué decía y cómo lo decía. Y hoy vamos a tener la guinda del pastel, vamos a tener a José de Segovia con nosotros. Para aquellos que no le conozcáis, José de Segovia es profesor en varias facultades de teología, aparte es conferenciante, es periodista, sabe de todo lo imaginable y yo sospecho que no duerme, que él ya nos lo contará él sí o no, ¿vale? Y sobre todo es pastor de la Iglesia Evangélica de San Pascual de Madrid. Así que le vamos a escuchar y antes quiero que preparéis vuestros corazones para la lectura de Hebreos 12 que va a hacer hoy Diego con nosotros. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad, pues, a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón, porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Además, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Por tanto, fortaleced las manos débiles y las rodillas que flaquean, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien de quien nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura, brotando, cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. De que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida, porque sabéis que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Porque no os habéis acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras tal que los que oyeron rogaron que no se les hablara más, porque no podían soportar el mandato: si aún una bestia toca el monte, será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo: estoy aterrado y temblando. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miríadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos,
y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Mirad que no rechacéis al que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora Él ha prometido, diciendo, aún una vez más, yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta expresión, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles, como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Pues vamos a orar antes de dejar ya la palabra a José. Señor, te damos gracias esta mañana porque podamos acercarnos a ti. Gracias porque ya no hay un velo. Gracias realmente por todo el sacrificio que has hecho por nosotros. Señor, yo te pido que esta mañana nos des un corazón de carne para recibir tu palabra, un corazón blando para escucharte. Te pido, Señor, que apartes aquellas preocupaciones y también, Señor, si hay un pecado que está ahí molestando, que podamos pedirte perdón, Señor, y por tu gracia escucharte, Señor, y poderte ver como tú eres. Y, Señor, yo te pido esta mañana por José, te pido que tu espíritu esté sobre él, te pido que tú le des la palabra que tienes para nosotros esta mañana, te pido que le des la sabiduría, la lucidez y la claridad, Señor, para que lo que él nos cuente lo podamos aplicar, lo podamos entender. Señor, ponemos este tiempo delante de ti para que tu presencia esté aquí con nosotros y podamos responderte. En el nombre de Jesús, amén. No sé cuántos de vosotros os habéis preguntado cuánto tiempo vamos a seguir este camino. La vida es complicada, está llena de problemas y muy difícil. Pero si encima tenemos que preocuparnos lo que un Dios tiene que decir sobre nuestra vida y qué hacer con ellos, realmente todo lo que a uno le impulsa es a desistir, a dejar este camino, a olvidarse ya de una vez por todas de estas historias que lo único que nos hacen es complicarnos la vida. Tal vez estés en un momento en el cual esto no venga a nuestra mente, no sea una tentación para ti. Pero estoy seguro, y si no ha sido así todavía, llegará el día en el cual te plantees si no es el momento ya de olvidarse de todo esto. Y precisamente esta carta, esta epístola que estamos viendo a los hebreos, está encaminada no para especular sobre cuestiones teológicas, se puede perder la salvación, cómo se llega a pecar de una forma que ya no tenga posible arrepentimiento. Todo eso son preguntas especulativas que van más allá del propósito de esta carta. Esta carta es una carta de ánimo, es una carta que nos lleva a estimularnos a continuar en esa senda y ese camino. Y es así como tenemos que leer estas solemnes, tremendas, terribles palabras que tiene también el capítulo 12, teniendo en cuenta que su propósito es no el desistir, sino el de seguir adelante. Y quiero hacerlo en este texto extenso en 3 puntos, siendo fiel a nuestra tradición homilética. Y los he tomado de un clásico de la literatura inglesa, del gran predicador inglés John Bunyan, de su Progreso del Peregrino. Quiero hablar primero de la carga de nuestro pecado, en los versículos que van del 1 al 11. A continuación, hablar del pozo de la desesperación por el cual tenemos que pasar, que va del 12 al 17, y finalmente del castillo de la duda, siguiendo el camino, el progreso, el viaje del peregrino, que si alguno no lo ha leído, le desafío a hacerlo. Hay versiones actuales, ha marcado no solamente la lengua inglesa, sino que es realmente una de las parábolas, alegorías más poderosas que encontramos de la vida cristiana. Y en primer lugar se nos llama a considerar algo que es lo último que queremos reconocer, que es nuestra culpa. En una sociedad victimista como la nuestra, en que todos y cualquier situación tiene la culpa de todo menos nosotros,
Continuamente estamos proyectando nuestra responsabilidad alrededor nuestro. Pero si hay algo que la Escritura deja bien claro, es que tus problemas no vienen de la situación que estás pasando, de las personas que te rodean y que te han ofendido y dañado, sino que tiene que ver contigo y solamente contigo. Es lo que la Biblia llama el pecado. Y es tan importante a la luz de la palabra de Dios, al considerar también lo que tiene que decirnos, reconocer que tenemos que llamar al pecado, pecado. Porque todo lo que nos escuchamos alrededor nos llama a utilizar eufemismos, a intentar eludir y evadir nuestra responsabilidad, a considerar que todos son abusos, que todos son simplemente circunstancias difíciles en las cuales nos vemos dañados y ofendidos y somos incapaces de reconocer nuestra culpa. Y esto es una carga, es un peso que todos llevamos. Como el peregrino nos muestra aquí en esta primera parte del capítulo, la realidad de lo que debemos hacer con esa carga que nosotros llevamos. Y nos pone delante toda una nube de testigos. Estos testigos no son figuras espirituales, angélicas, que desde el cielo nos contemplan. Esta visión nos enseña en la Escritura, y aunque a veces hay en los funerales, incluso evangélicos, una confusión tremenda sobre dónde está el muerto, os aseguro que los muertos no están mirándonos ahora. Lo que la palabra de Dios nos dice es que nosotros debemos considerar su ejemplo. Los testigos son puestos aquí para recordar la realidad de que hay muchos que nos han precedido en este camino y en esta senda, y que debemos considerar también su ejemplo. Y se muestra con este término de testigo. La palabra mártir todavía no había adquirido en la literatura cristiana el sentido que tiene después de la persona que entrega su vida, que sacrifica su vida por su testimonio. Pero ya apunta así, en muchos de los casos, como vemos desde Hechos, incluso desde el Antiguo Testamento, el testimonio de muchas personas cuesta su vida. Muchos comentaristas relacionan estas primeras palabras también con el texto apócrifo del segundo libro de Macabeos, en el cual se habla del ejemplo de aquellos héroes judíos, ¿no? Que se entregaron también en sacrificio y ofrenda, en testimonio. Se utilizan expresiones casi semejantes para ello. Pero todo el interés de esta epístola es mostrar que no está en la identidad judía de estos lectores realmente, donde han de buscar su fidelidad, sino en ese otro que es Cristo Jesús. Y es por tanto tan importante entender, ¿no?, que aquí se invoca esa grande nube de testigos que se ven una y otra vez asediados, envueltos de todo peso. Y la realidad es que la Iglesia a lo largo de los siglos vive una y otra vez asediada y envuelta también con una agenda que no es la suya. La agenda de un mundo de proyectos sociopolíticos que pueden ser muy valiosos, que nos pueden parecer realmente dignos, pero que no es la misión de la Iglesia. Y mientras la Iglesia siga simplemente siguiendo la agenda que el mundo y sus intereses le establece, no comprenderá realmente el propósito para el cual estamos en este mundo. Por lo tanto, hay muchas realidades que nos envuelven y asedian no solamente colectivamente, sino individualmente. Hay hechos que en nuestra vida nos acompañan, que sin ser estrictamente pecaminosos, como dice a continuación, son un obstáculo, son un impedimento para seguir en este camino. Y por eso tenemos siempre que examinar nuestra vida y ver qué es realmente una causa de dificultad y de problema a lo largo de ella. Pero ¿cuál mayor de ellos que el pecado? Tenemos que una y otra vez volver a esta realidad. En cierto sentido, todo el mensaje de la Escritura es este. Solamente hay un problema en la humanidad, en el fondo y en la esencia de todos sus males, que es lo que la Biblia llama el pecado. Y la única solución para ese problema es Dios en Cristo Jesús. Esto es en resumen todo lo que la Escritura nos enseña. Y por lo tanto, cualquier otro intento de explicar el problema humano pasando por alto la realidad del pecado, lo que es una evasión, una fantasía. Por lo tanto, en este camino estamos en la realidad auténtica de lo que es la vida. La vida se enfrenta al hecho de un mundo roto, de un espíritu torcido, de todo un ser desde nuestro propio corazón en el cual mora la realidad del mal. Y mientras no lo enfrentemos, lo que estaremos sencillamente es evitando nuestra responsabilidad.
Y por eso el apóstol nos dice que debemos no solamente despojarnos de todo aquello que es un peso para nosotros, sino específicamente del pecado que nos envuelve y nos asedia, para poder seguir con paciencia y perseverancia ese camino que tenemos por delante. Y la pregunta que nos hacemos ya de entrada, ¿qué hacemos con esa carga y con ese peso? Lo llevamos una y otra vez sobre nosotros y no puede escapar de nuestra conciencia. Podemos engañar a los demás, aparentar que somos otra cosa de lo que somos, pero aquel que nos ve como realmente somos, a él no se lo podemos ocultar. Y todos aquí tenemos secretos, cosas que nos avergüenzan, que si nos viéramos desnudos delante de ellas, nos sentiríamos avergonzados y humillados. Muchas veces en este pasaje se utiliza el símil deportivo, claro, de esta carrera. Yo sabéis, los que me conocen, que tengo poco de deportivo, así que no voy a desarrollaros mucho del aspecto atlético del asunto. Lo que quiero mostraros es que las carreras en el mundo antiguo eran desnudos. Cuando habla de despojarse de peso, no es quitarse el macuto, no es quitarse una carga de ropa que llevas, significa simplemente despojarte de todo lo que tú eres. Y esto es importante porque luego a quien nos va a mostrar es a Cristo en su mayor humillación, desnudo, colgado de esa cruz. Por lo tanto, no se trata de pequeños arreglos, de mejoras o de reformas de nuestra vida. Se trata literalmente de desnudarnos delante de aquel que nos ve tal y como nosotros somos. Y por lo tanto no hay otra forma de andar esta carrera y este camino que enfrentándonos a la realidad de lo que somos. Y por eso el Señor Jesús nos enseñó a hacer de esa oración modelo nuestro ruego cada día: perdona mis ofensas como perdono a aquellos que me ofenden. Porque todos ofendemos y somos ofendidos cada día de nuestra vida. Y el no reconocerlo, el pasar un solo día por alto sobre esta realidad, es sencillamente una fantasía y un escapismo. Por lo tanto, lo que debemos constantemente, cada día de nuestra vida, como el Señor Jesús nos llevó, es enfrentarnos a la realidad de ese peso y de esa carga que llevamos. Y no hay más que un lugar del cual podemos ser libres de ese peso y esa carga, que es la cruz del Señor Jesucristo. Y es por eso tan importante, ¿no?, lo que nos dice aquí en este segundo versículo del capítulo 12. Un texto central para la enseñanza que tiene que darnos la palabra de Dios hoy. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador como vemos, de la fe, quien por gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. La cruz es la única solución posible a nuestro problema. Mientras intentamos evadirlo y escaparnos de él, no podemos sino llevar y acarrear esta carga sobre nosotros. Y como decía el puritano John Owen, o el pecado es muerto o eres tú muerto por el pecado. No hay otra opción, porque ese es tu problema. Y ese problema es un problema tan grave que puede implicar tu propia destrucción, tu propia muerte. Y no hay más que una forma en que nuestro pecado puede ser muerto, destruido y acabado, que es a los pies del madero del Calvario. Y por lo tanto pensar en Cristo crucificado no es ninguna satisfacción morbosa, ¿no?, de un sentimiento sórdido en el cual queramos una y otra vez deleitarnos en imágenes sanguinolientas más propios del cine de gore y de terror que de lo que significa verdaderamente la vida. Lo que te está diciendo es que esa cruz, ese sacrificio, esa ofrenda es la única manera en que puedes ser libre de esa carga. Y por lo tanto, donde debemos poner los ojos no es en nosotros, sino en Él. O en las palabras de otro santo de la antigüedad: por cada mirada que hagas a ti mismo, contemplando tu ombligo, tu miseria y tu realidad vergonzosa, mira 10 veces al Señor Jesucristo. Es la única forma de seguir este camino. Toda espiritualidad introspectiva, que lo que hace es mirar para adentro, buscar en ti la realidad de alguna luz o esperanza que te haga salir de tu situación, es sencillamente engañosa. Cuanto más miramos a este pozo sin fondo, a ese abismo oscuro de nuestro interior, no encontraremos más que con el apóstol que el pecado mora en mí. Dentro de ti lo que hay es el mal. El bien viene fuera de ti,
Solamente a través de Dios es que disfrutamos todo lo bueno que podemos tener en esta vida y podemos hacer. ¿Qué hay de ti de bien que no venga del Padre de todas luces, que nos ha dado toda buena dádiva como un regalo para nosotros? Por lo tanto, el mal es ciertamente un misterio incomprensible, pero es nuestro problema, no el de Dios. Y por lo tanto, cuando el incrédulo una y otra vez increpa a Dios, haciéndole responsable del mal, considerando que es injusto de alguna forma por la realidad de dolor y sufrimiento que hay en nuestro tiempo, lo que está es proyectando su propio problema a ese Dios que está por encima de nosotros en su santidad y en su perfecta justicia. Entonces, debemos poner nuestros ojos en ese Dios encarnado, en Cristo Jesús, que es, fijaos bien, el autor y el finalizador de la fe. Vamos a tener ya el valor y la valentía de una vez por siempre de decir que somos cristianos gracias a otro, a Cristo Jesús. ¿O vas a seguir pensando toda tu vida que hay algo en ti que explica esa fe? Que había una chispa, que había un estímulo, una sabiduría, que has sido de alguna forma más inteligente y hábil de los demás para descubrir cuál era la solución a tu problema. La palabra de Dios nos dice que mientras seguimos aferrados al hecho que de alguna forma es un logro esa nuestra fe, que es algo que se debe a nosotros, no daremos la gloria a quien tiene que dársela. Porque todo lo que Dios ha hecho es para reconocer que toda gloria y toda honra le pertenece a Él y no a nosotros. Y por lo tanto no habrá en nosotros ningún mérito, por grande que ha sido la decisión, por mayor que haya sido el sacrificio que hayas en tu vida. Eres lo que eres por la gracia de Dios. Y esa es la única diferencia por la que hoy estás aquí esta mañana y tantos no están. Hay tantos que nos han acompañado en este movimiento, que se han sentado al lado nuestro en nuestras iglesias, que se han reunido con nosotros en grupos de estudio bíblico y oración, y hoy ya no sabemos dónde están. ¿Por qué? Porque tú has sido más listo, has sido más eficaz, tu voluntad ha sido realmente más fuerte para poder seguir este camino. Necio de ti si piensas eso. Es por la sola gracia de Dios que estamos donde estamos. No hay otra explicación, no eres diferente a ellos, no hay algo en ti que te distinguía y te hacía mejor que ninguna de esas personas. Por lo tanto, como acaba también, veremos este capítulo, es con una expresión de agradecimiento, que es al fin y al cabo nuestra vida de fe, sino reconocer que estamos en deuda de gratitud para con Dios por toda la eternidad. Y por lo tanto no le hacemos un favor estando aquí en estos días de fiesta. Es Él el que nos hace un favor a nosotros. Nuestra vida cristiana no es algo que cuenta de alguna forma para Él como un mérito que nosotros busquemos y logremos delante de Él. Todo lo contrario, vemos que es Él realmente en su gracia, su favor inmerecido, en el que hace tener una deuda de gratitud inconmensurable por parte nuestra. Por lo tanto, debemos poner nuestros ojos al único que explica nuestra fe, la única diferencia. Por eso, cuando consideramos el Evangelio que tenemos que anunciar al mundo que nos rodea, no pienses en su necesidad y ansia solamente de trascendencia. No pienses en aquello que llaman lo espiritual, la realidad que hay más allá de lo material y del consumismo que nos rodea. Piensa que son personas tan lejos de la gracia de Dios como estabas tú y yo. Y por lo tanto el Evangelio es Dios salvando pecadores. Pecadores como tú y yo, no aquellos que tienen una mayor espiritualidad, no aquellos que tienen un mayor hambre o sed de trascendencia, sino viles, indignos realmente, como vemos en la palabra de Dios a sus mayores portavoces. No tenemos más que recorrer las páginas de la Biblia. ¿A quién toma sino a ese perseguidor blasfemo que maldice el nombre de Cristo y persigue a la Iglesia hasta lo último de la tierra, que es Saulo, y le convierte en el gran apóstol y defensor del Señor Jesucristo? Nuestro Dios está especializado en casos perdidos como tú y yo. Gente que en su rebeldía, en su reticencia, en su negación de Él, una y otra vez se resiste. Pero Dios y su poder es mayor que todo nuestro pecado y nuestra resistencia. Y por lo tanto, cuando miramos a Cristo Jesús, vemos hasta qué punto ese es un regalo en su gracia inmerecida. Él ha venido a este mundo, como recordamos, una Navidad, porque no tenía remedio alguno, sino venía Dios mismo a salvarnos.
Dios no ha venido a anunciar que hagamos todo en nuestra mejor buena voluntad, que nos esforcemos a tener paz los unos con los otros, que intentemos tener más compasión y misericordia del necesitado. Él ha venido porque estábamos arruinados, perdidos, sin ninguna solución. Y en la persona de Jesucristo está nuestro único rescate, nuestra única salida. ¿Y dónde se encuentra sino en esa cruz que Él sufrió? Y lo que destaca aquí del Calvario, fijaos, es la vergüenza. Menospreciando el oprobio, dice la versión de Reina Valera, se enfrenta a esa cruz. No hay mayor vergüenza que la que Cristo padeció en aquel madero. Él, que había vivido en la gloria de Dios, que había constantemente siendo consciente por toda la eternidad de la realidad de su gloria, la gloria del Hijo. Recordamos una vez más con su encarnación que al venirse se humilló hasta lo sumo. Se hizo como siervo y esclavo nuestro. Se privó y despojó de todo aquello que acompañaba su gloria para venir a nosotros. Y por lo tanto, cuando consideramos nuestra vergüenza, cuando consideramos todo aquello que nos resulta humillante de la fe, tenemos que entender que no hay otro camino de seguir a Jesús que padecer ese oprobio y humillación. En las solemnes palabras del predicador alemán ejecutado por los nazis, Dietrich Bonhoeffer, no hay nadie que siga a Jesús que no haya sido golpeado y matado por Él. Solamente muriendo con el Señor Jesucristo podemos seguir su camino. Quien no muere a este mundo, quien no muere realmente a todo lo que este mundo aprecia y valora, no es digno de seguir al Señor Jesucristo. Es cierto que es nuestra cruz, no la suya. La suya es única e irrepetible, es un sacrificio que no podemos alcanzar, pero tenemos que asumir también esa vergüenza y oprobio. Y muchas veces nos preguntamos quiénes somos en este mundo, en este país. 4 gatos, alguien realmente que no cuenta para nadie. Vemos una y otra vez la realidad humillante del desprecio que muchos sienten ante nosotros. Y nos preguntamos por qué no hay más peces gordos, por qué no hay gente más importante, por qué no hay más en la política, en la cultura, en la sociedad de nuestro mundo que profesen esa misma fe. ¿Sabéis por qué? El apóstol nos lo dice escribiendo a los Corintios, porque así a Dios le ha placido. Los que no eran nada, ni sabios, ni fuertes, ni poderosos, Dios ha escogido de este mundo. Dios ha escogido a los ceros de la izquierda, a los que son ninguneados, y para decir que mía es la gloria y de nadie más. Y por lo tanto, si somos lo que somos, así de lamentable y verdaderamente material defectuoso, es porque a Dios le ha placido así hacerlo. Y debemos, por lo tanto, gloriarnos en Él, maravillarnos de que Dios nos haya alcanzado así en su gracia. Y en esa senda de ese camino de vergüenza y humillación, mirar a Cristo Jesús desnudo en aquella cruz, vituperado, despreciado, diciéndole, si eres tú el Hijo de Dios, levántate de esa cruz, muestra la realidad de quién eres. Pero Él, en su inmensa misericordia y compasión, sus palabras desde el madero fueron, Padre, perdónalos, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así el Señor nos llama a no responder con odio, con rencilla, con venganza a ese mal y ofensa que recibimos. A recibir precisamente eso, no con sentimientos de afirmarnos a nosotros mismos, de vindicarnos y de justificarnos, sino aceptar, como hacía Bonhoeffer al enfrentar su muerte, que esa muerte era también la ejecución justa por aquello que de malo también había hecho en aquella conspiración contra Hitler. Y él se enfrentó a ello sabiendo que por lo tanto no era simplemente una víctima ni un mártir, era alguien que con su sacrificio seguía el camino de aquel que se humilló y avergonzó hasta la muerte. Pero ahora está resucitado y ascendido a la diestra de Dios y nos llama a considerar la contradicción de pecadores que hay en él contra sí mismo y que una y otra vez vivió. Recordad las palabras una y otra vez, por el cual él fue tentado en todo. No hay ninguna seducción, no hay ninguna debilidad, no hay ninguna realidad a la cual tú te enfrentas en esa tu miseria que el Señor Jesús no haya conocido. Él vivió tal contradicción de pecadores sobre sí mismo.
Por lo tanto, lo que el diablo, el mentiroso y engañador desde el principio va a decir siempre a tu mente y tu corazón es que él no te entiende, que él espera demasiado de ti, que realmente no llegas a la altura de lo que debieras ser porque él es muy exigente. Mentira. Nuestro Dios vivió en humildad el camino de la obediencia. Él sufrió la tentación en todo. No hay ninguna debilidad y mal, por terrible, vergonzoso, ignominioso, por objeto de cancelación que sea en nuestro mundo hoy, que Él no haya padecido. Él se ha presentado ante nosotros con la debilidad de nuestra carne, pero sin pecado. Él no sucumbió a la tentación, sino que en obediencia siguió en ese camino del Señor. Y por eso nos dice que aún no hemos resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Es la imagen, en segundo lugar, de la lucha, del combate, que es lo que describe la vida cristiana. Alejaos de toda falsa doctrina de santificación perfeccionista, que piensa que de alguna forma podemos superar el pecado en una vida cristiana victoriosa. Que llegará un momento en el cual en la madurez y en la experiencia del Espíritu digas, yo ya no soy consciente de que tenga un pecado en mi vida. Mentira, mentira y mentira. Seguiremos luchando con el pecado hasta el último momento de esta vida. Y esa lucha muchas veces parece aumentar en vez de disminuir. Muchas veces aquellos que hemos tenido el privilegio de acompañar a alguien en ese último lecho antes de dejar esta vida, sabemos su último combate, la última lucha que tiene hasta el final. Mientras estemos en esta tierra, estamos en esa lid continua, en ese enfrentamiento en el cual no hay tregua contra la realidad que hay en nosotros, que es el pecado. Y el Señor nos muestra también que Él tiene un propósito para nosotros en ese sufrimiento, que es su disciplina. Aquello que aquí nos muestra la epístola a los Hebreos ha sido causa muchas veces de inquietud, ¿no? Y de realmente malestar para muchos. ¿Está Dios castigándome por el pecado que hay en mi vida? ¿Estoy sufriendo ahora esto por un mal que he hecho? Te encontrarás a muchos terriblemente en la comunidad cristiana especialistas en demostrar que lo que estás sufriendo o padeciendo es consecuencia de algún mal en tu vida. Pero fijaos que en esta vida somos todos corredores y ninguno juez los unos de los otros. Solamente hay un juez, que es Cristo Jesús. Y por lo tanto nadie tiene la vocación de decir a su hermana o hermano, yo sé que la voluntad de Dios para ti es lo que te está ocurriendo a causa de esto y lo otro. ¿Qué saben ellos? Lo que Dios nos dice es que todo lo que hace en nuestra vida es para bien, que tiene un propósito de enseñanza, de corrección, lo que aquí llama su disciplina. Que no es un castigo tantas veces por un pecado concreto, si así no lo ha revelado el Señor, como lo hace en la Escritura, sino que es la condición en la cual vivimos. Y nos dice que no debemos menospreciar esa disciplina, porque es una muestra del amor del Señor. Y ahora nos preguntamos, ¿qué amor es este? Aquel que hace que su Hijo sufra. Pero fijémonos que la realidad que nos muestra es que ahora esa disciplina, en el presente, todavía no es esa causa de gozo que promete aquí la palabra de Dios. Ahora en este momento lo que vivimos es la penuria, realmente el mal de lo que estamos padeciendo. Nuestras preguntas son el por qué una y otra vez, pero debemos preguntarnos, como suele decir Pablo Martínez, el para qué Dios está haciendo esto. Y la respuesta nos la da Dios claramente en su Escritura. El para qué es para mostrarnos que somos sus hijos. A quien no es su hijo, Dios no lo trata realmente como trata con nosotros. Si podemos pensar que su mano es dura, es porque realmente a Dios le importa nuestra vida. Y nos dice que, por lo tanto, eso lo que demuestra es nuestra adopción. El hecho de que hemos sido hechos hijas e hijos de Dios. Y por eso somos disciplinados. Y es ciertamente, concluye esta sección en el versículo 11, ninguna disciplina al presente será causa de gozo. Todo lo contrario, de tristeza. La Biblia es el libro más realista que hay sobre la faz de la tierra. Si pensáis que el mensaje de este libro es sonríe, Dios te ama, no has entendido una sola palabra realmente de lo que dice la Escritura. La Escritura no enseña que la vida del creyente es una vida de sonrisa perpetua, de satisfacción y alegría y por encima de todas las dificultades. Y esto es algo que expresan muchas veces poco nuestros cánticos de alabanza,
que expresan poco nuestros mensajes, que muchas veces tienen un tono, confesémoslo, triunfalista, demasiado realmente alejado de la realidad. Y por eso no es extraño que muchos, cada vez que vienen al culto, sientan pocas ganas de unirse al canto de los demás expresando su júbilo y su gozo. Se sienten miserables, sienten su tristeza. Pero la Biblia, como los Salmos nos muestra, está lleno de expresiones de lamento y de dolor. Esta es la realidad de la vida en el presente todavía, pero no lo será para siempre. Acaba nuestra primera parte diciendo que esa carga que llevemos por esa causa que es el peso del pecado en este mundo roto, que hace que finalmente tengamos que enfrentarnos a la muerte misma, no será para siempre, sino que después dará un fruto apacible de justicia. El símil aquí del fruto de justicia es como lo que llama en otros pasajes la corona de justicia, lo que llama la recompensa eterna, la compensación de todo este valle de lágrimas en el cual estamos y para el cual somos preparados y ejercitados. Y a continuación nos lleva a ese pozo de la desesperación por el cual, como el peregrino, muchos caminamos. Y por eso este llamamiento que hace a levantar las manos caídas, las rodillas paralizadas, a hacer sendas derechas, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado, es un llamado a no quedarnos caídos, tumbados y derrumbados en este pozo. Porque esta es una y otra vez la tentación. Cuando nos vemos sumidos en la desesperación, lo que carecemos es de fuerzas y de ánimo para seguir. Pero el Señor nos llama aquí a levantarnos, a ponernos otra vez en marcha en medio de ese pozo de la desesperación. Y fijaos cómo la dimensión se hace a continuación comunitaria. Esperaríamos que hubiera ahora un llamamiento individual para poder recobrar las fuerzas y el ánimo. Pero ¿qué dice a continuación? Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. El hecho de que vivamos en continuo conflicto con problemas sin fin dentro de la comunidad cristiana es una muestra de lo mal que estamos. La realidad es que una y otra vez nos vemos sumidos en ese pozo de la desesperación y en nuestra autocompasión lo que hacemos es culpar a los demás de nuestros males, sentirnos decepcionados, ofendidos, pensar que nadie está a la altura de lo que debería ser, que no hay amor en esta iglesia, que realmente a la gente no le importa lo que yo hago. Y una y otra vez entras en conflicto, en lucha continua con aquellos que son tus hermanas y hermanos en la comunidad de la fe. Fijaos, debemos seguir la paz con todos. El llamado es inclusivo, no da lugar a excepciones. Es cierto que hay mucha gente que te viene atravesada, que basta que abra la boca y te acercas a ella, es que no sabes ni cómo mirarla. Pero Dios nos hace el llamado a todos a buscar por lo menos vivir en paz con ellos. En lo que nos sea posible realmente dejar de vivir en conflicto y lucha continua. Por eso la imagen que la Iglesia da en las redes sociales de estar continuamente en combate, en lice, con francotiradores en las esquinas disparando contra todo lo que se mueve, con gente en caza de herejes, con la búsqueda continua de brujas a las cuales ejecutar y linchar públicamente en las redes sociales. Es una vergüenza de lo que somos como pueblo de Dios a los ojos del mundo. Porque si algo debemos ser a los ojos del mundo, es un pueblo que entiende que tenemos nuestra paz no en nosotros, sino en Dios, en Cristo Jesús. Y por lo tanto debemos mirar también las ofensas, la decepción, la desilusión que otros nos hacen, ¿no? Con la mirada que el Señor nos da, que es una mirada que busca realmente esa paz que sobrepasa todo entendimiento, todo conocimiento, y que el mundo no conoce. Es la que Cristo nos viene a dar. Y esa santidad, por lo tanto, no tenemos que idealizarla como si fuera realmente el estado de perfección en el cual crees que tiene que vivir la Iglesia. Y que como no está en ella, tu llamado es únicamente a denunciar y a poner en evidencia lo lejos que están de esa santidad. No. El llamado a la santidad parte, como vemos en estas palabras, de buscar la paz con todos. Y por lo tanto no indica toda tu superioridad moral, sino todo lo contrario, la necesidad que tenemos de buscar esa paz de Dios en Cristo Jesús. Y habla de esa raíz de amargura.
La raíz de amargura por la cual muchos podemos estar sentados aquí y estamos, sin embargo, en nuestro interior, francamente decepcionados. Pensamos que Dios no ha estado a la altura, que después de todo lo que yo he hecho, después de todo mi sacrificio, de la manera en que me he esforzado, al fin y al cabo, ¿qué me ha dado Dios? No tengo más que enfermedad, problemas, situaciones de necesidad y tantas cosas que he hecho en falta y extraño. Y muchos, confesémoslo, estamos desilusionados con Dios. Pensamos que no ha estado a la altura. Y eso es una raíz de amargura que cuando está en tu interior te corroe como un cáncer hasta acabar contigo. Porque esa ingratitud con la cual vives finalmente va a dominar toda tu vida y llevarte en esa senda terrible sobre la cual nos advierte. Y nos pone aquí un ejemplo que contrapone a los del capítulo 11. Si en el capítulo 11 encontramos a todos estos héroes de la fe, Esaú es puesto aquí como el ejemplo de aquel que fue dominado por esa raíz de amargura. Y nos dice que fue contaminado, manchado por ella, hasta el punto de despreciar el privilegio que tenía como primogénito y darlo incluso por aquel plato de lentejas. Le llama adúltero, desleal, una persona infiel a Dios. Y esa es la realidad una y otra vez que podemos vivir cuando somos dominados por ese espíritu de amargura. Una y otra vez llegamos a despreciar los privilegios que Dios nos ha dado como hijos de Dios. Y el desprecio de la primogenitura de Esaú lo compara aquí con el desprecio que nosotros podemos hacer como hijos de Dios, ahora adoptados por medio de la fe, en ese privilegio que tenemos también por medio de aquel nuestro hermano mayor en los cielos, de formar parte de su familia. ¿Qué mayor privilegio hay que ser una hija y un hijo de Dios? Como solía decir Packer, el gran maestro de la Iglesia cristiana del siglo pasado, la adopción es realmente la doctrina más profunda de la Escritura. Cómo Dios nos ha hecho hijas e hijos de Dios. Y lo que desconocemos es la libertad de los hijos de Dios. Hemos convertido el cristianismo en una servidumbre, en una esclavitud, en una carga que tenemos que llevar y no en el privilegio de ser una hija y un hijo de Dios. Si tenéis hijas o hijos, entenderéis perfectamente lo que digo. Una hija o un hijo te puede avergonzar, puede realmente estar insatisfecho con ellos, pero es tu hija y tu hijo, y los quieres porque son eso, tus hijos. Y aunque hay hijos e hijas que son realmente deshonra para el mundo, hacen cosas terribles y vemos que todo el mundo se indigna de ellos, ¿quién irá a verlos en la prisión en la cual están encerrados? ¿Quién irá a prestar atención con aquel que ha sido cancelado a los ojos de este mundo como despreciable y vil, si no son aquellos con los cuales están unidos como padres o madres para siempre? Hagan lo que hagan, son tus hijos. Y por lo tanto, por mucho que hayas desobedecido a Dios, por mucho que le seas causa de decepción, de vergüenza en este mundo, Dios te ama como tu hija y como su hijo. Por lo tanto, Dios no te mira solamente a la luz de todos tus errores, de todas tus miserias y de todas tus vergüenzas. Dios te mira como ese padre que se compadece de los hijos. Y por lo tanto, nunca debemos temer ir a Él, porque no hay nada que le escandalice. ¿Te crees que cuando vamos a Dios humillados una y otra vez, después de pecar continuamente de la misma manera, pensamos que nos va a decir Dios, ¿y cómo me vienes ahora? Tantas veces, por 64, 37 veces con lo mismo, ya basta, ¿no? ¿Hasta cuándo vas a llegar? Cada vez que venimos a Dios con esa carga del pecado, Él la quita de nosotros como si fuera la primera vez. La ha borrado, la ha quitado de su mira. El Señor nos dice que cuántas veces debemos perdonar, no 7, sino 70 veces 7. Su amor eterno, infinito, nos da un perdón completo. Un perdón que no es como el que nosotros tenemos, sino que es un perdón por el cual no es como cuando nosotros decimos podemos perdonar pero no olvidar. El Señor arroja de su mirada, quita de medio de lo que es su contemplación de nosotros, la realidad de su amor, y lo arroja
en lo más profundo del océano de su misericordia, tan lejos como el oriente del occidente, tan alto como es la cielo de la tierra, ha alejado de ti nuestras rebeliones. El Señor ya no tiene memoria, nos ve a la luz de Cristo Jesús. Y por lo tanto, si somos sus hijos, no debemos sentir vergüenza. Debemos venir a Él avergonzados, pero reconocer que a Él no le escandaliza. Él sabe perfectamente de la realidad de nuestra vida. Y pone finalmente para nosotros el cuadro del castillo de la duda. El castillo de la duda en el cual muchas veces nos vemos atrapados, encerrados. Y es en el cual nos muestra la realidad de si nosotros finalmente quedaremos fuera de esas promesas. Porque la realidad de su ira se muestra contra nuestro pecado y desobediencia. Compara aquí el monte de Sinaí, la ley perfecta de Dios, y añade incluso el detalle de que Moisés tembló ante esa revelación de Dios, ante la realidad de lo que Dios demandaba y exigía de su pueblo y de su humanidad. Y muestra cómo nadie podía acercarse a ese monte santo. Pero lo compara ahora con otro monte, que es el monte de Sión. Y en ese monte en el cual Dios hace su morada, su ciudad, en medio de su pueblo, porque eso es la ciudad de Dios, el lugar donde Dios mora, donde Dios está, nos dice que ya no es el Sinaí y el furor de su ira, sino que es la realidad de lo que significa esa cruz del Calvario. Nos acercamos a Dios, el juez de todos, ante el cual todos tenemos que dar cuenta, que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Pero nos acercamos a ¿qué juez? A Jesús, el mediador nos dice, de nuevo pacto, por la sangre rociada, que habla mucho mejor que la de Abel. Por lo tanto, tenemos que vivir con esa conciencia de la gracia de Dios, no en la duda, en la incertidumbre y en la perplejidad, sino sabiendo que por medio del Señor Jesucristo tenemos nuestro juez y abogado que intercede por nosotros en los cielos. Yo de niño tenía las pesadillas que muchos que nos hemos tenido la desgracia o la ventaja de crecer en la iglesia, de la perspectiva de ese juicio. Había un cómic que funcionaba en los años 70 mucho, que hablaba de lo que iba a ser la sesión de cine cuando finalmente estuvieras en la eternidad. Y yo que escondía mis secretos, no había cosa que más pesadillas me producía que una sesión en Cinemascope en gran pantalla de toda mi vida, delante de mis padres y de todos los que me rodeaban. Lo único que podía pensar que en aquel día diría, tierra, trágame. Eso era realmente la pesadilla que me inundaba. Pero fijaos con qué perspectiva nos muestra el juicio la palabra de Dios. El juicio no es una exención de la responsabilidad. Todos tendremos que dar cuenta de nuestra vida. Nos dice que aquellos que enseñamos tendremos que dar cuenta hasta de la última palabra de lo que hemos dicho. Esa es la seriedad y solemnidad. Pero fijaos que el juez también vemos es también nuestro abogado y defensor. Y con las palabras de Pablo en Romanos 8, si Él nos justificará, ¿quién nos acusará? Si Él quien nos salva, ¿quién nos condenará? Por lo tanto, mira la gloria de ese trono y augusto tribunal en el cual seremos juzgados como aquel cuya sangre habla más fuerte que la de ninguno de los mártires que nos han precedido. Y su sangre que clama por justicia justifica nuestra vida de una vez y para siempre. Y por lo tanto, la confianza que nos da aquí es la única salida de ese castillo de la duda. Cuando te miras a ti mismo y ves todo lo que realmente te falta, piensas si realmente vas a poder finalmente pasar esa prueba y ese examen. Y las últimas palabras de nuestro texto nos llaman a no desechar a aquel que nos habla y pone el ejemplo de aquellos que no han atendido a su voz. Toda la carta de los Hebreos hace un llamado urgente y continuo a escuchar la voz de Dios. Por eso no sé dónde estás espiritualmente hoy, en este momento, pero lo que te advierto es que el día que dejes de oír la voz de Dios, no habrá esperanza para ti. Nunca dejes de ir a la iglesia, nunca dejes de escuchar la palabra de Dios, por mucho que sea tu pecado, por muy indigno y contradictorio. El engañador y mentiroso te dirá que eres un hipócrita. ¿Qué haces tú
una persona perversa y absolutamente indigna de la comunidad cristiana, escuchando su evangelio. Pero es el poder del evangelio el que nos salva. Y por lo tanto nunca, cuanto más lo necesitamos, más necesitamos esa palabra de Dios. Es por esa palabra que somos salvos. No hay otra forma, otra esperanza. Por lo tanto, nuestras iglesias están por principio abiertas a pecadores, abiertas a aquellos que son indignos a los ojos del mundo, tienen lugar entre nosotros porque solamente la palabra del Señor nos salva. Y nunca dejemos de lado esa palabra. En el momento que cerramos este libro, que caemos en la tentación de no oír más lo que Dios tiene que decirnos, empezamos en ese camino de perdición. Oremos para que el Señor traiga a la memoria de esas personas la palabra que han oído. Roguemos a Dios para que no pase por alto aquello que han escuchado desde niños, la palabra que sana, la palabra que cura, la palabra que restaura. Porque esa semilla sembrada da fruto cuando en la misericordia de Dios permite así que sea para salvación. Y nos dice que esa voz que ha hablado y restaurado la vida de tantos hombres y mujeres va a transformar también este mundo. La visión gloriosa de estos últimos versos, 26 al 29, nos habla de la transformación, de la conmoción, de la renovación que Dios va a hacer. Dios ha anunciado desde su palabra profética que hará nuevos cielos y nueva tierra en los que mora la justicia. Por lo tanto, este planeta Tierra no está en agonía, sino que tiene un gran futuro. No oigáis las voces de derrotismo que dicen que nuestro mundo, está en sus últimos días, que realmente no hay nada más ya que aguardar y esperar y que debemos aceptar la desesperación de lo que es una sin salida para esta vida. Dios nos dice aquí que hará remover todas las cosas que no sirven, que contaminan y hacen que este mundo esté en ese estado de pecado, para renovándolas, crear en él un nuevo mundo en su reino inconmovible. Por lo tanto, esperamos el gran futuro de este planeta. Creemos que Dios no ha despreciado la realidad material. Su plan de salvación no es para salvar simplemente almas, espíritus puros que se lleve a su presencia para vivir pululando por el espacio. No, el propósito de Dios es la resurrección y la renovación de este mundo en un nuevo cielo y una nueva tierra. Por lo tanto, nunca debemos despreciar la realidad material, porque Dios la vindica. Nos dice que no habrá ni un ápice, ni un milímetro de este universo material que no sea reclamado por la sangre de Cristo Jesús. Y ese día, también nos dice con sus últimas palabras, será un día de ira. Porque Apocalipsis nos muestra que ese Cordero de Dios que sufrió y está ahora sentado a la diestra de Dios en el trono, es un Cordero inmolado y sacrificado. Pero cuando Él venga con toda su gloria, como en el sonido de una trompeta, como en un instante y los muertos resuciten, nos mostrará la ira del Cordero. Por lo tanto, Dios vindica su justicia. No pienses que este mundo va a seguir siempre como está, que el malo y el injusto va a salirse con la suya y no va a haber recompensa. Nuestra esperanza en la resurrección es que Cristo finalmente vindicará la justicia. Y por lo tanto, cuando el incrédulo te dice, como tantas veces, después de la muerte no hay nada, eso te gustaría a ti, ¿no? El cielo, ¿no? Vivir maravilloso, pero acéptalo, esta es la vida y nada más. Eso te gustaría a ti. Que no hubiera después de esta muerte un juicio en el cual que dar cuenta de tu vida. Porque no nos engañemos, en esta vida mucha gente se sale con la suya. No es verdad que aquel que hace mal recibe su retribución. No es verdad que aquel que es injusto recibe su castigo. En este mundo de corrupción, muchos aparentemente se han salido con la suya. Pero Dios mostrará su justicia. Y negar la realidad de su ira y de su juicio es no conocer que este es un universo moral, el que Dios ha creado, y que nuestros actos tienen significado, tienen sentido y consecuencias. Y solamente podemos, de una sola forma, librarnos de esos, que son nuestros actos miserables, que ahora nos avergüenzan y humillan, que siendo renovados por el Espíritu de Dios, a través de la obra de Cristo Jesús.
Fijaos que en estas palabras se nos llama aquí también a mostrar nuestra gratitud. Versículo 28. Habiendo recibido ese reino inconmovible, dice finalmente Hebreos, tengamos gratitud. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es darle gracias a Dios y reconocerle que hemos sido tremendamente ingratos, que vivimos como si Él no existiera, que pensamos que cuando algo nos viene bien es porque la fortuna y la suerte nos ha sonreído, y no reconocemos la mano de Dios detrás de tantas cosas buenas. No reconocemos su inmensa misericordia, que dada nuestra maldad, nuestra injusticia, realmente nuestra vileza, el Señor lo que nos ha mostrado es su gracia y su perdón. Vamos a pedirle a Dios, por lo tanto, que Él tenga piedad de nosotros y que podamos mirar a ese día y ese futuro con la esperanza que tenemos de que ese Rey que gobierna por los siglos de los siglos, su justicia reina y que su sangre cubre todo nuestro pecado. Vamos a pedírselo a Él, vamos a rogárselo a Dios. Señor, en esta mañana venimos ante ti reconociendo y confesando nuestro mal. No queremos ser hipócritas, no queremos esconder, Señor, la realidad de nuestros malos pensamientos, de tantas cosas que hemos dicho y nos avergüenzan, de tantos actos realmente vergonzosos, Señor. Venimos ante ti tal y como somos, desnudos, tal y como tú nos ves, y rogamos por tu piedad y por tu gracia en Cristo Jesús. Te suplicamos que podamos poner nuestros ojos en Él, que podamos así descargar nuestro peso y nuestra carga a los pies de su cruz y confiar, Señor, en que ese pecado ha sido ya recibido su recompensa y condenación, su castigo y su pena por medio de esa cruz de tu Hijo Jesucristo. Señor, que podamos sabernos perdonados, que podamos, Señor, cuando nos vemos sumidos en ese pozo de la desesperación, levantarnos por tu gracia. Que tú, Señor, en ese momento nos muestres la realidad, Señor, de cómo tú nos llamas a seguir en el camino. Señor, llévanos a buscar la paz con todos, Señor, a dejar de vivir en guerra, Señor, con tantos que nos rodean, de estar en continuo conflicto, sino ser de una vez por todas, Señor, agentes de paz, Señor, en este mundo en el cual tú nos has puesto. Y, Señor, te suplicamos también que tú nos liberes del castillo de las dudas, porque una y otra vez nos vemos sumidos en ellas. Pensamos, Señor, si todo esto no será un sueño y una fantasía, si no será nuestra imaginación y lo que queremos creer en vez de la realidad de lo que es. Señor, muéstranos por tu Espíritu, que habla nuestro Espíritu, de que somos hijas e hijos tuyos, que no hay verdad más grande, Señor, que lo que tú has hecho por nosotros en tu Hijo. Que tu Espíritu nos dé testimonio, Señor, de la realidad de esa nueva vida escondida en los cielos, que un día ha de ser manifestada. Que pensamos, Señor, que eso no es un pastel que aguardamos, sino que es la realidad viva, Señor, de que tú nos harás nuevos, renovados y transformados, completamente hechos a la imagen de Cristo Jesús, perfectos y consumada tu obra. Y no habrá nadie más en nuestra mente por toda la eternidad que tu amado Hijo. A aquel le debemos todo, a quien, Señor, está no solamente la explicación de nuestra fe, sino finalmente su cumplimiento y su consumación. En su nombre te lo pedimos. Amén. Como hemos estado haciendo estos días, creemos que merece la pena compartir y reflexionar sobre lo que hemos escuchado. Así que si os podéis poner en grupos de 2, 3 personas, tenéis unas preguntas en las pantallas que os pueden ayudar en vuestras conversaciones y tendremos 5 minutos para hablar. Así que aseguraos de que todos tenéis una oportunidad para compartir y hablar.